nueva emisión de Movilizados y en esta oportunidad vamos a arrancar hablando con Jorge Rojas, secretario general del SOIVA, el Sindicato de Obreros del Vestido. La situación de la industria textil, no solo en materia laboral, la cantidad de despidos que están registrando, sino además la problemática en el sistema de salud. Muy complicado y con reclamos obviamente en este aspecto. Por otro lado, vamos a hablar con Ricardo Peidro, secretario adjunto de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica y también de la CTA Autónoma. ¿Cómo se posiciona esta central obrera ante el modelo de Javier Milei? Y si va a haber medidas de fuerza que pueden arrastrar también las decisiones de otros sectores del movimiento obrero. Vamos a hablar con Josémina Berrigaray, secretario general del CETIA, el Sindicato de Empleados Textiles, no solo hablando y refiriéndonos a la industria textil, principalmente vamos a tocarlo porque es uno de los referentes de Consolidar Argentina, que es el sector que impulsa la candidatura de Dante Gebel. Y por último, con Julio Esteves, titular de la Unión del Personal Superior de la AFIP, de la llamada ARCA, para tratar algunos beneficios que tiene el personal que ha sido postergados y también su participación como miembro integrante de las 62 organizaciones peronistas y qué está haciendo este sector para enfrentar el modelo de Javier Milei. Todo esto en esta nueva emisión de Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, estamos con Jorge Rojas, secretario general del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y afines del SOIVA. ¿Cómo andamos, Jorge? Bien, por suerte, todo bien. De salud, perfecto. De salud perfecto, si querés te cuento cómo estamos en la industria, ¿no? Sí, eso es lo grave, ¿no? ¿Cómo ves la situación hoy y si hay algún tipo de recupero o optimismo en cuanto a algún cambio? Mira, la situación está muy difícil. Nosotros, la cosa es que la industria nuestra es la que peor la está pasando, ¿no? De recupero, la verdad que no se ve en horizonte. La situación está bastante brava. Tenemos trabajadores que prácticamente pasan 15 días y no llegan a los 10 días y los sueldos vuelan, no Claro. llegan a fin de mes. La situación es muy grave, muy grave. Y en el tema de salud, bueno, eso ya es eh, inevitable. La verdad que vos viste que están cerrando varias obras sociales. Nosotros somos un gremio chico, tenemos muy poca espalda, no tenemos ninguna ayuda directamente de nada. Así que la situación es grave, es grave. Sí. Para nosotros es grave. A ver, expliquemos que ustedes tienen una obra social que les tiene que rendir el gobierno los fondos que no se los envían. No sé nada. ¿Qué atraso tienen más o menos? No, mirá, el atraso, ya nosotros prácticamente, desde que entró este gobierno, si hubo una salida para la obra social, o dos, es mucho. O sea, Es total, durante la es gestión, total. discúlpame, ¿no? Porque este es un dato Sí, importante. Durante la gestión de Javier Milei, ustedes habrán, en estos casi 2 años y medio, recibieron 1 o 2 pagos, nada más. dos pagos, sí, es lo máximo que se recibió hasta ahora en la obra social. La verdad que es bastante bravo, bastante bravo. Y con eso también lo que hay que Y explicar. ojo que tenemos, Sí, sí. digamos, dentro de nosotros tenemos una obra social organizada, entregando todo en tiempo y forma, en la opción los compromisos que tenemos administrativos, estamos, pero creo que nunca estuvimos Mm, tan al día como todo, digamos. No hay excusa para que no se nos entregue lo que se le tiene que entregar a la obra social, ¿no? ujú. Que por ese lado te digo. Y este es un tema que depende de la Superintendencia de Salud.
de la Superintendencia de Salud, sí, ¿O sí. vos creés que en el medio, porque los superintendentes han cambiado bastante, ¿no? En este Mirá, tiempo. ese es lo grave, ¿no? Que hoy no tenés Claro, un referente claro, dentro de la superintendencia donde iba a golpearle la puerta para decirle, mirá, me está pasando esto, porque no te atiende nadie. claro. Decía, uno habla de la superintendencia, pero en definitiva el que tiene que digitar siempre los fondos, caemos en lo mismo, es el Ministerio de Economía. Es el Ministerio de Economía, exacto. Ujú. Y bueno, vos fijate lo que está pasando, ¿no? En todos los sectores. Creo que ningún sector de lo que es la salud está trabajando bien hoy. No, Eh, pero quiero cerrar este círculo porque, digamos, el sindicato sigue prestando los servicios a las familias de los trabajadores del vestido, de la industria del vestido, pero digamos, para sostener esos servicios, el sindicato es el que hace los aportes a la obra social hoy. Y hoy en día somos nosotros lo que depositamos para que esta obra social siga en pie, ¿no? No nos queda otra. De lo Ujú. que va de esta parte, nosotros desde enero del 2024 a marzo del 2026 tuvimos una baja de casi de 3.863 trabajadores. Para una obra social Es como la muchísimo. nuestra, es muchísimo, es ¿Sobre un muchísimo. universo de cuánto? ¿Por qué? Y estamos hablando nosotros teníamos 11.000 afiliados casi cuando empezó este gobierno, ¿no? Ujú. Que dentro de todo caminábamos, Claro, ¿viste? claro, claro. Sí, digamos, no era una industria que funcionaba a pleno, pero estaba en funcionamiento. No, pero nos defendíamos, por eso Ujú, te digo, poniendo las cosas en regla, trabajamos bastante bien. El ujú, gobierno de... Nosotros agarramos hace muy poco la obra social y entonces nos costó bastante, pero ujú. bueno, encaminamos, nos dio la pauta el gobierno de Alberto Fernández, que bueno, dentro de todo teníamos sueldos acorde y paritarias acorde a lo que se venía Claro. trabajando, Sí, ¿no? porque ese es el Hoy, ese es el otro tema. Tenés un contexto en donde tenés menos afiliados, pymes que cierran y salarios que están a la baja. y salarios que prácticamente no se movieron. Claro. No se movieron, la aguja del salario no se movió, la pérdida que hay del poder adquisitivo de los Ujú, salarios es total. ujú, Nosotros, mira, la industria del vestido siempre fue una industria que prácticamente fue de mano, digamos, en gris, porque vos, ujú. cualquiera Claro, pone una máquina acá y se pone a trabajar, ¿viste? Y teníamos sueldos bastante bajos. Con el gobierno de Néstor nosotros logramos poner a los sueldos del trabajador del vestido acorde claro. a los demás sueldos. Sí. ¿Entendés? Y empezamos a competir, como se dice Ujú, en cierta sí, palabra, con los otros y al mismo estilo de los otros sueldos ujú. de los sueldos de industria, ¿no? Claro, porque Pero, aclarémosle un poco a la gente, Jorge, que ustedes serían como algo así para que la gente lo entienda, los talleristas, la gente que está en los talleres, vos recién lo sí, dijiste, sí. compramos Hoy dos quedan, máquinas y tenemos a 20 claro, personas, hoy a dos quedan muy personas. pocas fábricas grandes de la confección. Se Claro, habrá 5 fábricas, más no, de la confección. Después son todos talleres terciarizados de la fábrica, terciarizados, y la mayoría son talleres. Lo que más tenemos son talleres. claro, claro. Y logramos en el gobierno de Néstor tener un sueldo y un poder adquisitivo bueno para la Ujú, industria que nuestra, ¿no? Que se pudo mover y se pudo hacer cosas. Hoy ya volvimos a ese sueldo que está por debajo de todo, ¿no? Está ujú. muy bajo, A muy ver, bajo. es muy dinámica y se entiende bastante cómo es la situación de los trabajadores de este sector. Porque vos fíjate que cuando los salarios mejoran o cuando hay empleo, la industria del vestido en general crece. Después viene Crece, sí. algún otro gobierno y ahí baja. Digo, concretamente, el gobierno de Mauricio Sí, sí, Macri, sí. ¿no? Así como Eh, sube, baja rápido, sí, sí. digamos, ¿cómo ves vos que sigue esta historia? Porque hoy vienen de 2 años y medio, casi tres, con una baja realmente muy fuerte. Mirá, todos los días estamos en la misma con con los compañeros, en la obra social, todo. No vemos, te digo la verdad, no hay una salida, no hay nadie te responde nada, nadie te dice nada.
golpeás puertas y nadie te las abre. Antes nosotros, el Ministerio de Trabajo era un aliado hacia los gremios que te daban la pauta. Claro. Digamos, vos ibas, golpeabas y hablabas con algún secretario, todo, mirá, y te decía, anda por este lado, hacer esto. Hoy no tenemos nadie que nos atienda, Ujú, directamente nadie que nos atienda. Eh, Está muy difícil, Alejandro, muy, muy ujú. difícil. No, no ¿Ustedes vemos salida en pronta. en algún momento, Jorge, hicieron reuniones con, con las otras organizaciones del sector, con la Asociación Obrera Textil, con el CETIA, inclusive con el sindicato Tuvimos del muchas, calzado? tuvimos con Agustín, tuvimos con Hugo Benítez, tuvimos con el Vasco, tuvimos un montón. Sí, sí, Ujú. casi siempre nos reunimos, pero bueno, es como digo, hoy nos juntamos y no sabemos a dónde ir a Bien. golpear la puerta, Bueno, porque ahí está. Y cómo viste esta movilización y parece, esta reconfiguración que hay en el movimiento obrero a partir de una CGT que dijo, ojo, porque me parece que vamos a hacer medidas de fuerza? Está el Frente Sindical, que también está anunciando ahí un tipo de plan de lucha. Digamos, vos ves como un segundo semestre bastante más conflictivo. Y yo creo que va a ir por ese lado, ¿no? Va a haber que hacer una confrontación porque, como digo, golpeamos puertas y esto cada día está peor. Vos Ujú. fijate, aumentó todo a 1 de mayo. Y lo peor de todo, Alejandro, que viene el Mundial, y vos sabés que viene el Mundial y Todo todos, se mira, para. cuando uno está distraído, sabe las cosas que van. Si ya están pasando, así cuando venga el Mundial, las cosas que pueden llegar a pasar van a ser insostenible. Ojalá que los compañeros podamos unirnos y poder sacar a flote esto, porque la situación también requiere de la unión de todos los compañeros, ¿no? Bien, cerramos con esto, Jorge. Te agradezco muchísimo el contacto con Movilizados. Te mando un abrazo enorme. El agradecido soy yo. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Bueno, estamos con Ricardo Pedro, que es secretario adjunto de la Asociación Agente de Propaganda Médica y de la CTA Autónoma. Bueno, Ricardo, ¿se vienen conflicto tras conflicto? Ustedes están proponiendo un paro también, un paro nacional. Contame un poco cómo está eso, porque la CTA ya, y creo que en coincidencia con la otra CTA, que están hablando de un paro nacional, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, hay una sucesión de conflictos permanentes todos los días. Bueno, Todos lo los días. estamos viviendo. Lo estamos viviendo por la situación que está viviendo, bueno, la clase trabajadora, pero en general nuestro pueblo. Así que y los conflictos se suceden, lo que tenemos que darle, siempre intentamos darle forma unificada y tratar de dar respuesta en conjunto, que es lo que ganar las calles, que es lo que nos da fuerza, ¿no? Más allá de lo que puede ocurrir en el Congreso, que no ocurren las cosas que nosotros pretendemos, y cuando ocurren las cosas que pretendemos, no las cumple el Poder Ejecutivo. Así que el camino que nos queda es la pelea, el conflicto, ganar las calles. Así que sí, nosotros en este camino que tenemos, en este planteo histórico que tenemos de unidad, que lo estamos realizando con la CTAT, pero también con otros sectores, con sindicatos de CGT, cuyas se organizan dentro de la CGT, estamos planteando dar una respuesta unificada con paro y movilización. Nosotros lo habíamos planteado desde la CTA en un acto que hicimos
conmemoración de los 30 años de la primera comisión directiva de CTA que se hizo en La Plata la semana pasada, de plantear un paro y movilización para el 22 de este mes. Por supuesto que nosotros lo vamos a compatibilizar con, si se puede acordar, con otros sectores, con otros compañeros, con otras organizaciones, para que sea algo contundente y unificado, ¿no? Porque ya como te decía, para nosotros no hay muchas alternativas que no sea la respuesta del conjunto y la lucha, ¿no? Ustedes están dentro del FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos. ¿Es posible que desde ahí también salga esta medida de fuerza? Bueno, sí, ahí hay muchos compañeros que lo están planteando también, que surge, lo han planteado los secretarios generales de los distintos sindicatos, han planteado que también como respuesta que tiene que ser el paro, la movilización, como respuesta a lo que está ocurriendo, y más con la ofensiva que hay ahora de las patronales con esta ley de reforma laboral, con complicidad también con sectores de la justicia que la están aplicando, y que lo que provoca no solamente lo que sufre la clase trabajadora, que se retrotraen de derechos un siglo para atrás, sino también directamente que apunta a la organización gremial, pero la organización gremial como forma de respuesta colectiva, ¿no? Su objetivo es la destrucción de las organizaciones sindicales y van en camino a eso. Así que muchas alternativas no hay que esperar, ¿no? Sí. Me quiero detener, Ricardo, en esto que planteaste vos, lo dijiste al pasar y no están al pasar, esto de complicidad de la justicia en torno a avalar esta ley de modernización laboral, por ponerle el título que lleva. Digo, ahí, ¿qué es lo que estás viendo? Y puntualmente, si las centrales obreras pueden hacer algo en materia jurídica, o vos ves que esto está todo definido ya. No, yo creo, a ver, las peleas hay que darle en todas las instancias. Lo que no podemos concentrarnos nada más, la justicia, el tema judicial no es lo nuestro como organizaciones gremiales. Por supuesto que es un camino, viviendo en un país que supuestamente hay una democracia, nosotros no vamos a abandonar el tema judicial. Pero evidentemente también está armado y la justicia está actuando como polea de transmisión de las políticas del Poder Ejecutivo. En ese sentido, también se nos pretende acorralar, ¿no? Así que nosotros, sin desestimar el tema judicial, porque evidentemente lo que está ocurriendo es el aval a las políticas de este gobierno, una ley que al ver de los especialistas es totalmente anticonstitucional, que viola la Constitución Nacional, viola la organización, los pactos internacionales que tiene firmado la Argentina en cuanto al tema laboral. Bueno, pero evidentemente y rápidamente hubo un juez que declaró más de 80 artículos constitucionales y rápidamente pasa el contencioso administrativo, no se quiere hacer desaparecer el fuero laboral. Bueno, todo eso apunta fundamentalmente a la desorganización y que la relación sea patrón e individualmente el trabajador, con esa relación de fuerza totalmente desigual que es esa relación, ¿no? Bueno, eso es el ABC del sindicalismo. Ricardo, que además, uno de los jueces que además falla en contra de los sindicatos a favor del gobierno, y después le dan una extensión a su tarea, ¿no? Le habilitan que siga. Y además no tienen problema, lo hacen al otro día. Pero vos fíjate que algunos dicen, no, pero podían haber disimulado. No, es que no quieren disimular. No quieren disimular. No. O sea, quieren decir, ¿vieron a los que cómo favorecemos a los que juegan con nosotros, que responden, a los que obedecen? Tienen preparado y lo muestran. No es que quieren taparlo, quieren disimularlo, quieren esperar una semana para hacer eso, para que pase más desapercibido. Lo hacen precisamente porque es un efecto deseado que ellos quieren provocar, que es el disciplinamiento de la justicia, de los jueces, y en general de todas las instancias. Pero bueno, creo que
más allá de todo, tenemos expectativas porque se está viendo tanto en los lugares de trabajo como en los barrios. Ahí empieza a haber no solamente un descontento, que eso está, pero sí empieza a haber una respuesta, comienzan a niveles de organización, que había mucha como desazón, como sin ver, Sí. como que no había respuesta, como si fuera un fatalismo, viste, un fatalismo de la naturaleza lo Y que hoy está vos ocurriendo. ves que hay como un cambio en las Exact- propias bases que dicen, bueno, salgamos a pelear, porque esto evidentemente, si no Exactamente, lo empieza peleamos a no hay ver, no, cambio. claro, esto no se puede aguantar, hay que hacer algo, porque en determinado momento habían ganado eso es lo que ellos llaman, bueno, lo llamábamos nosotros, la batalla cultural, la tomaron ellos. Claro. En eso habían ganado las cabezas, como que no había otra cosa que hacer y que había que Ujú, sufrir ahora para parecía una religión, para ujú. posteriormente el paraíso. Sí, Eh, sí. y, y evidentemente eso se está viendo que no Mm. es así. Y empieza a ver, bueno, ya algo hay que hacer, Hay ya que, eso da sí. niveles de organización, A ¿no? ver, sos un dirigente que no te quedás solo con el tema laboral, sino que además analizás y ves un poco la política. Me abriste ahí una puerta, porque en este cambio, y vamos a ponerle cambio cultural también, Sí. eh, hay algunas encuestas, no creemos mucho en las encuestas, pero de alguna forma lo tenemos que tomar de algo, en donde los tres principales referentes hoy son Kicillof, Miriam Berman y Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que esté proscripta y presa. Digo, esto también es una señal de cómo le está yendo al gobierno, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo creo que el desgaste que está teniendo este gobierno, pero no un desgaste por gobernar, es un desgaste por la crueldad y Claro, a veces son términos que no entran en las categorías políticos, sociológicas que a lo mejor utilizamos históricamente, pero el tema de la crueldad se incorporó como una medida más, como un ¿no? Para estilo, sí. medir la acción. Entonces, frente a eso, empiezan a emerger también qué es lo opuesto o con qué podemos armarnos para la gente, ¿no? Con qué podemos armarnos políticamente, me refiero, eh, frente a, a este régimen. Y empiezan a verse estas cuestiones. Lo que sí estamos convencidos, creo que al menos de los trabajadores, que hay que dar una opción. El programa no es antimileísmo nada más, Claro, porque si no claro, ocurre lo que puede ocurrir. Nos juntamos para derrotar a alguien y después hay caminos diversos sí. y lo que crea es desconcierto en el conjunto. Ujú, Entonces, lo que tenemos que verdaderamente dar una opción, pero con un programa. Al otro día, nosotros claro. tenemos que decir, nosotros, me refiero al campo popular, los que asuman esa responsabilidad, al otro día tienen que decir qué van a hacer, cuál es el Ujú, camino. Mejor dicho, tienen que decirlo antes para aplicarlo al otro día. ujú. Con un programa concreto, porque si no, nosotros, por supuesto, actuamos para derrotar a Milei más temprano que tarde. Ahora, derrotar a Milei, ¿para qué? ¿Para que nos cambie la Sí, figurita? Eso no sí, lo vamos, eso es inaceptable, obvio, porque es una porque frustración la, más. la derecha tiene sus factores de recambio, que pueden ser Patricia Bullrich o el Claro. nombre que vos quieras. Siempre tienen algún referente. Y además es cierto, ese sector de la derecha, los poderes concentrados, cuando llega el momento han aprendido a unirse. En cambio, desde el otro sector, del sector que vos llamás popular y demás, ahí las diferencias parece que hay veces que no son insalvables, ¿no? Sí, pasa eso. Nosotros generalmente definimos al enemigo como poderoso, unificado, que tenemos que enfrentarlo. Ahora, a la hora de enfrentarlo, la unidad queda en las palabras y en un enunciado, Claro. porque empieza la diáspora en cuanto a lo que tenemos que hacer. Por eso creo que se hace necesario, por eso hay que hacer todos los esfuerzos necesarios
para establecer al menos los trazos gruesos de cuál va a ser el camino que vamos a hacer a la hora cuando hace post-Milei. Estamos convencidos que lo vamos a derrotar a Bien. Milei. Es Bueno, un convencimiento. obvio. Pero tenemos Ricardo, que... para cerrar, no te quiero despedir sin hacer un análisis de cómo está el sector de ustedes, el de los agentes de propaganda médica, los llamados visitadores médicos. Sí. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está la paritaria? ¿Cómo está el sector? Sí, paritaria tenemos mañana reunión de paritaria justo. Así que nosotros estamos tratando del básico de convenio, tratarlo de la inflación y por supuesto no correr detrás de la inflación, sacar algún punto más. Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer con la paritaria y fundamentalmente también tratar de sostener al gremio, que hay políticas, pero que no se reservan nada más para el tema de la industria farmacéutica, hay sectores, hay laboratorios, no en toda la industria, pero sí en laboratorios con una política antisindical muy fuerte de desorganización y que esos sectores tenemos que enfrentarlos, ¿no? Porque a veces son más papistas que el Papa, a veces quieren quedar tan bien con un gobierno que avanzan en la desorganización y en la desindicalización de una manera que es furibunda, especialmente de parte, por ejemplo, de sectores y empresarios que supuestamente son progresistas, como en el caso del laboratorio ELEA, que es el caso de Sigman, uno de los dueños, y es uno de los laboratorios con más criterios antisindicales de la industria, ¿no? Cuando el discurso es otro. Sí. En líneas generales. Ricardo, te agradecemos muchísimo la charla con Movilizados No, al contrario. y obviamente seguiremos en contacto. Abrazo enorme. Un abrazo. Muchísimas gracias por la comunicación. Estamos con José Minaverrigaray, secretario general del CETIA, del Sindicato de Empleados Textiles. ¿Cómo andamos, José? Hola, Ale, mucho gusto. Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, nosotros, uno siempre dice bien. Sí, sí, bien no te cuento, decía dice el dicho. Venimos hablando del tema de la industria textil, que casi te diría es como una especie de foto de lo que es el modelo de Javier Milei, ¿no? Sí. Y parece que no hay solución, que no los atienden, que no. Milei parece decidido a romper todo el sistema industrial de la Argentina. Sí, yo creo que, digamos, quizá la industria textil es un poco más emblemática, ¿no? Digamos, se la ha utilizado mucho como ejemplo. No reviste demasiado análisis, digamos, la política que se lleva adelante, que es una política totalmente antiindustrial, ¿no? Del país. Una política que en algunos resultados puede llegar a obtener en algunas áreas algunos índices de crecimiento, pero, digamos, se confunde mucho lo que es crecimiento con desarrollo, ¿no? Claro. El crecer no es desarrollarse. Obvio. Al igual que, digamos, hoy están casi todos repitiendo casi como un mantra sagrado el tema del equilibrio fiscal, digo, hasta ojo, los propios muchas veces, claro, ¿no? Hablan del equilibrio fiscal, digo, casi como esto tiene que perdurar más allá de los cambios de gobierno, esto es algo que, digo, y verdaderamente yo también soy de los que adhieren al equilibrio fiscal. Ahora, una cosa es equilibrio fiscal, otra cosa es gasto reprimido, claro, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Digo, si vos en tu casa desayunás una hoja de lechuga, comés una hoja de lechuga y cenás una hoja de lechuga, cortás el cable, vendés el auto, vendés el celular, no te compras ropa, sacás a los chicos del colegio y me decís, a mí el sueldo me alcanza. Digo, no es que te está alcanzando el sueldo. Claro. Eso no es lograr un equilibrio, eso es reprimir los gastos. Son dos cosas totalmente distintas y creo que no tenemos que, creo que no tenemos que mentirle a la sociedad con esto. Porque igualmente, José, en este caso hasta te diría que
por lo que se ve, y sobre todo por las últimas cosas que han aparecido en torno al gobierno, tampoco están así, ¿no? Tampoco es que no hay gasto o que reprimieron los gastos, sino que, bueno, los que son grandes como nosotros te van... Mira, había un programa llamado Mi familia es un dibujo. Bueno, me parece que esto pasa mucho por ese lado, ¿no? Sí, coincidimos en el diagnóstico, sí, sí, es un gran dibujo, sí, claro Es un que gran sí. dibujo. Bueno, en ese gran dibujo, y obviamente a partir de lo que fue la movilización del CGT del 30 de abril, les voy a hacer esta consulta a todos los dirigentes, porque me parece que viene un segundo semestre, aunque estemos en mayo, con un potencial de conflictividad bastante marcado. Digo, la CGT haciendo un discurso y planteando la necesidad de profundizar la medida de fuerza, y otros sectores de la propia CGT que también se lo venían reclamando por anticipado, Sí. y el FRESU, este Frente Sindical, que también anuncia movilizaciones y protestas y demás. Ni hablar de las dos CTA. Digo, en este combo, ¿cómo ves que viene el movimiento obrero y cuánto puede hacer ahí para ver si el gobierno atiende las necesidades de la gente? Lo que pasa, Ale, que digo, la conflictividad se termina dando por sí sola, ¿no? No es que uno lo busca o no Claro, es que uno la organiza. La conflictividad se viene dando desde el momento que los salarios están pisados, donde nosotros nos toca hoy poner la cara con una sociedad que reclama la recomposición salarial y muchas veces olvida que hay un Ministerio de Trabajo que pisa las paritarias, claro, con un Ministerio de Trabajo que abiertamente pone pautas salariales. No sí, le ponen pauta a la luz, porque eso es libre mercado, no le ponen pauta a los combustibles, no le ponen pauta a la carne, pero dicen los salarios no se van a homologar si se firman más del 2%. claro. Entonces, digo, claramente se empieza a vislumbrar, digo, con la pérdida de despido, con las suspensiones, con el tremendo golpe que está sufriendo hoy gran parte de la industria nacional, por no decirte casi toda, con los salarios que cada vez alcanzan menos. La conflictividad es inevitable, Claro. ¿no? No es que uno la busca o la organiza. La gente va llegando a un punto de quiebre, digo, va llegando a un punto donde digo, antes no llegaba a fin de mes, después no llegaba al 20, hay mucha gente que hoy no llega al 15. Sí. Sí, y vos haces referencia a lo que es el sector laboral, pero cuando empezás a mirar también otros sectores, también eso se profundiza, porque se profundiza con las universidades, con los discapacitados, con los jubilados. Digamos, el gobierno sigue comprando conflictos por donde toques. Sí, sí, tal cual, sí. Está siendo una máquina de ganar enemigos, ¿viste? O por lo menos de ganar contrincantes. No sé si enemigos, pero digo sí contrincantes. Creo que, creo que hoy ya, inclusive hoy las encuestas, las haga quien las haga, digamos, la gente ha empezado a ver en el gobierno nacional hoy al responsable de las cosas que hoy están pasando. Y creo que empieza a haber un cansancio, un hastío, creo que empieza a haber un plan económico que no le da respuesta a la mayoría de los argentinos. Creo que la gente cuando ya se empieza a cansar, cuando le dicen que mes tras mes sale 1 millón más de argentinos Claro. de la pobreza, digo, creo que se empiezan a cansar de toda esa cuestión discursiva, de todo ese gran dibujo, como hablábamos hace un ratito, y de todo ese gran relato construido, empieza a percibir más la realidad y empieza a ver quiénes son los artífices de esa realidad que viven, ¿no? Bueno, en ese marco está también, hay que poner una mirada en la oposición. Sos uno de los integrantes de los dirigentes que viene impulsando la candidatura de Dante Gebel, que hasta hace poquito estuvo acá en la Argentina. ¿Cómo ves ese Sí. proyecto? Se llama Consolidación Argentina. ¿Cómo ves ese proyecto? Bueno, Gebel todavía no dijo que quiere ser candidato. Pero, No, nosotros estamos trabajando en la construcción de un proyecto que bien como vos decís es Consolidación Argentina,
en el cual con algunos compañeros impulsamos a Dante para que conduzca ese espacio, ¿no? Mm. Él obviamente que todavía lo está viendo, al igual que muchos de los otros potenciales candidatos, que digo, más allá de nombrarlos y renombrarlos, todavía nadie ha salido con la bandera de decir, sí, voy a ser Sí, sí, yo, sí. o yo quiero ser, Sí, digo. todos están esperando el Mundial, no te preocupes, están esperando para después Y el Mundial. es que, digamos, el Mundial se va a comer todo, Claro. como pasa siempre, y digo, creo que los grandes anuncios van a venir después de, ¿no? Bien. Digamos, ¿qué es lo que...? Porque ustedes vienen trabajando con Consolidación Argentina desde hace tiempo, inclusive creo que antes de la candidatura de Gebel. Había Sí, un grupo de un sector que estaba trabajando ahí. sí. ¿Qué vieron en Gebel como para decir, vamos a llevarlo de candidato? Mira, creo que un hombre, creo que hemos visto un hombre común, un hombre con ganas, un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre que es una persona que es muy pragmática a la hora de resolver. Creo que no se pone colorado a la hora de decir que algo no lo sabe. Creo que es muy inteligente al decir y al manifestar que antes de decir a algo que sí, quiere saber, quiere conocer. Él viene proponiendo algo que sería muy novedoso de decir, che, yo antes de decir que voy a ser candidato, quiero ver y me quiero juntar con todos los economistas, con todos los industriales, con todo, y entre todos formar el mejor equipo para, una vez que, si se diera la posibilidad, no tener que hacer como en el día después de decir, ahora estoy viendo lo que me dejaron, digo, che, el análisis de lo que va a quedar, hagámoslo antes, no después. Claro, Porque si no, viste, venimos de sucesos contra sucesos, seguro. de que cada uno que llega le echa la culpa al que se fue, ¿no? Sí, Y en sí. ese derrotero vamos perdiendo 2 o 3 años de Sí, gobierno. sí, y además con proyectos que en realidad son oponerse al que está. No, no hay una idea clara. Bueno, en esa idea clara, José, ustedes están trabajando en ese, porque, a ver, lo que planteo es esto. Sí, Estás vos, está Juan Pablo Breike de Aeronavegantes, hay 2 o 3 dirigentes sindicales de peso. Pero en el medio, en la mesa esa, también hay un ex libertario, hay alguna gente del PRO, hay algún sí, radical dando vuelta. Digo, ¿cómo sí. confluís? Yo entiendo esto de agrupar, pero después vos sabés que hay choques de intereses. No es lo mismo lo que propone un liberal para hablar de un libertario, vamos a Sí. hacerlo más humano, eh, contra un peronista. Digo, ¿cómo lográs amalgamar eso? Mirá, yo creo que si el interés primario, digo, es el crecimiento de la Argentina y de su gente, en algún punto de coincidencia lo No, encontrás. sí, pero insisto, Digo, te voy a creo, repreguntar porque sí, me llena de interrogantes todo esto. sí. Digo, a fenómeno, todos queremos lo mejor. Inclusive si vos hablas con Milei lo que te dice es que quiere lo mejor para la Argentina. No, no, claramente, El tema es claramente. cómo se llega a ese mejor. Si es a costa de la industria o con los industriales. Si es a costa de cómo redistribuimos la riqueza, no sé si lo he hablado contigo más de una vez. Nosotros hablamos de la pobreza mirando la pobreza, en lugar de decir, miremos la riqueza para ver cómo solucionamos el problema de los pobres. Correcto, correcto. No, bueno, en este sentido, digamos, eh, que hoy te hable de algún plan económico, de algún plan industrial respecto de esto, verdaderamente sería una irresponsabilidad de mi parte porque todavía, digo, más allá de las charlas previas que se han dado, no ha estado esa charla. Sí te digo que sí, lo que hemos hablado es verdaderamente que la industria es motor y generación de puestos de trabajo Claro. y eso está contemplado en el espacio y eso no es un punto que sea negociable, ¿no? Sí. Eh, eh, así Bueno, te que, la voy a poner más difícil, mira, te la voy a poner más decime. difícil, porque justamente hoy lo tratamos en la radio, o lo dije yo en la radio. Es probable, y es muy probable, que haya irregularidades en las exenciones impositivas que hay en Tierra del Fuego.
Ahora, todos sabemos que ese polo industrial se armó con un objeto soberano, cuidar que no se lo quede en otros países. Entonces digo, hay un proyecto que está detrás quizás de los beneficios económicos, que está por afuera. La gente que vive en Tierra del Fuego, ninguna es nativa, la mayoría, el 80% es gente que ha venido de otras provincias, alentada obviamente por mejores sueldos, por otra calidad de vida. Digo, esos son proyectos más puntuales que evidentemente la Libertad Avanza no lo entiende, y te diría que el macrismo, que es otra parte de la derecha, tampoco lo entendió. Yo creo que no, yo creo que no. Creo igualmente que capaz que hay que redefinir algunas cuestiones. Coincido en que la posición de Tierra del Fuego geopolíticamente es estratégica. Quizá lo que habría que ver es de qué manera se abre el juego en esos lugares, porque evidentemente tenés que tener presencia en continente, tenés que tener presencia en la isla, tenés que marcar soberanía. Quizá, digamos, habrá que redefinir ahí las reglas de juego, pero entiendo por lo menos desde lo personal la cuestión geopolítica, la cuestión estratégica. Ahora, tampoco, digamos, lo podés hacer ignorando un montón de cuestiones o perjudicando a algunos sectores. Digo, creo que tiene que ser algo muy pensado, tiene que ser, porque digo, si la posición en ese lugar es geopolítico y es estratégico, entonces digo, el plan también debe ser estratégico y no debe ser un plan llevado de los pelos, ¿viste? Decir, bueno, pongamos acá una empresa y saquémosle los impuestos. Digo, no es tan sencillo, digo, me parece que quizá habría que buscar qué tipo de industria, políticamente qué es lo que mejor nos conviene, qué es lo que más genera, digamos. Quizá lo que habría que ver es eso, ¿no? Bien. ¿Cómo proyectás la continuidad de consolidación argentina, teniendo en cuenta justamente lo que hablamos antes? Viene el Mundial, Goebbels dijo, me va a tomar un tiempo. ¿Prevés que después del Mundial ya ahí haya una definición más concreta? Teniendo en cuenta que para la elección falta un montón, pero tampoco falta tanto, ¿viste? Que correcto, ¿no? Sí. Un año en la Argentina parece mucho, pero está a la vuelta de la esquina. Correcto. No, nosotros lo que venimos trabajando ahora fuertemente, digo, más allá de que ahora Dante está trabajando en su actividad privada y está con su actividad de él, nosotros lo que seguimos trabajando también, digo, más allá de la actividad de cada uno de nosotros en los gremios, en sus actividades particulares, lo que venimos trabajando es en seguir trabajando fuertemente con el armado de los cuerpos técnicos, que van a ser en definitiva los que terminen haciendo las presentaciones de los distintos sectores, tanto sea como lo que es la parte económica, tanto sea como es el sector productivo, tanto sea como el sector tecnológico, lo que es la parte de justicia, lo que es la parte política. Se está trabajando en un armado muy integral y la verdad que es muy interesante. Bien. José, te agradecemos muchísimo la charla, con Movilizados, como siempre, es muy fructífera. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Ale, gracias, gran abrazo, que estés bien. Muy bien, estamos con Julio Esteves, secretario general de la Unión de Jerárquicos, los trabajadores jerárquicos de la llamada AFIP, hoy ARCA, ¿no? Pero bueno, el nombre es así. Julio, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda eso? Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por comunicarse. Saludos a la audiencia. Bien. Bueno, te preguntaba, en las últimas semanas tuvieron algunas reuniones con los titulares de ARCA, y a partir de ahí hay algunos logros para los trabajadores, bonos y demás. Contame un poquito de qué se trata eso. Bueno, a ver, nuestro gremio lo que ha hecho es simplemente difundir parte de la cantidad de logros, es una buena palabra, pero digamos, un esfuerzo gigante
diferenciándonos del resto de los gremios del sector estatal. Arranquemos por algo básico. El gremio nuestro tiene como premisa el usar el bono o premio como una medida de incentivo al trabajador. En el caso de UPS AFIP, hemos bajado en este año entre bonos extraordinarios de distintos ítems, que no vamos a aburrir a la gente con eso, aproximadamente 1,5 millones de pesos y un poquito más también, dependiendo de la categoría. Bien. ¿Desde el gremio hay algún beneficio puntual que el sindicato le otorga a los trabajadores en ese marco, digamos, de beneficios? Hemos liquidado honorarios por más de 5.000 billones de pesos a todos los agentes, que lo han visto todos los trabajadores del sector, inclusive los jerárquicos. Nosotros, Alejandro, solo tenemos a los jerárquicos encuadrados, pero cuando negociamos por todos, entendiendo que todos necesitan una mano hoy en día. Obvio, obvio. ¿Cómo está hoy la recaudación de Arca, digamos, que es uno de los pilares para cualquier gobierno y sobre todo para este que se jacta del supuesto superávit fiscal? La recaudación hace 11 meses está en baja. Parte por la falta de consumo, que creo que el oyente tuyo lo está viendo, es algo común. Vos también, la producción lo puede ver. Se consume menos, se gasta menos, y eso impacta en el IVA, que es el principal impuesto, el más regresivo, pero el que más te muestra cómo se mueve la recaudación en Argentina, y también en el boom que tenemos de importaciones. Eso hace que la industria nacional queda relegada, y importar es barato, y bueno, la producción es cara. ¿Crees que en este marco, digamos, este modelo lo que genera es mucha más, una base mucho más financiera y no tanto industrial? Y ahí es donde se genera también en la depresión, obviamente, económica, esa falta de recaudación. Sí, te tocaste un buen punto. Está claro que este modelo económico apunta a lo financiero y apunta al servicio como herramienta, no apunta a lo industrial. A ver, hoy un supermercado gana más por el tiempo que retiene tu dinero entre que lo cobra y lo gira a sus proveedores que en la venta en sí mismo. Con lo cual podemos decir que el negocio de un supermercado es financiero, no es de venta. En el caso de lo que es industria en particular, el sector industrial se está transformando en un sector importador, porque es imposible competir con los precios de China o los países asiáticos en general. Así que, a ver, tenemos un tema de una reconversión del sector. Pero ojo, eso es a nivel mundial, no está pasando solamente en Argentina. A ver, pero entiendo, puedo entender la reconversión. Pero se puede dar tan rápidamente, digo, rompiendo industrias como, no sé, la metalmecánica, la automotriz, que son puntales, que generan empleo de calidad y que lleva años de capacitación. ¿Podés hacerlo así de la noche a la mañana como lo está haciendo Milei? Una cosa es poder y otra cosa es deber. Son dos cosas distintas. No se debería hacer así, y es mi humilde opinión. Se está haciendo así, se está haciendo de una forma. Mira, vos y yo, que tenemos unos añitos más, recordamos la época de Martínez de Hoz, claro, y la liberación indiscriminada de importación. A ver, para el que nos está escuchando y viendo, esto nos trae un poquito a unos 30, 40 años atrás. Sabemos el final de esto, es malo el final de esto. Lamentablemente no funciona un sistema en el cual ahogás a la empresa al máximo y solo dependés de la importación de productos manufacturados. Claro. Argentina tiene un sistema industrial que tenía que expandirse, no que tenía que retraerse. Claro. La liquidación de materiales que ves ahora, que es magnífica, la ves
porque el sector agro está en este momento liquidando a $1 barato porque va a pagar impuestos a ese dólar, pero lo va a cobrar más adelante cuando el dólar esté más alto. Claro. Con lo cual es todo especulativo. No estamos hablando de generación legítima de mano de obra. Yendo un poco más a lo político y no tanto a lo técnico, obviamente esto lo tenés muy aceitado. Sos miembro de las 62 organizaciones peronistas, están con encuentros, tienen reuniones con otros sectores sindicales. ¿Cómo prevés este segundo semestre en donde en algunos lugares hay mucha conflictividad? Y no hablo solo del sector laboral, cuando empezás a tocar desde universidades, jubilados y demás. ¿Cómo ves que viene esta situación a nivel nacional en cuanto a conflictividad puntualmente, digo? Veo un panorama, a ver, no quiero usar tu misma palabra, quiero decir complicado en el sentido de tenemos 2 meses en el cual está el placebo del Mundial, Alejandro. O Claro. sea, vamos a tener el Campeonato Mundial de Fútbol que a la gente lo va a hacer olvidar de todo. La pregunta es, ¿después qué hacemos? Porque después vuelven los problemas. Vuelve, la gente no puede pagar la tarjeta, que no puede pagar el crédito del banco. Vuelve un sistema económico que entiende que inyectar dinero en la calle genera inflación, que es cierto. Si inyectas dinero en la calle genera inflación. La pregunta es, ¿cómo incentivamos a que reactive la economía? Bueno, ese es el gran dilema, el huevo o la gallina que tiene el gobierno. O sea, si inyectamos dinero, inyectamos dinero. El plan platita no es opción en este gobierno. Claro. La pregunta es, si no es opción, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros desde las 62 organizaciones que se están reagrupando, que está teniendo reconocimiento de la CGT a nivel nacional, que tenemos un acto, creo que está previsto para el 8 de mayo, en Morón, si no recuerdo mal, que va a estar a la cabeza de José Ibarra, que es el secretario general de la 62. Vamos a tratar de unir a la cúpula de la CGT para que la 62 vuelva a ser el brazo político sindical. ¿Por qué? Porque la gente necesita representantes del movimiento obrero en el Congreso. Necesita de vuelta que estemos ahí para negociar por ellos. Lo hacemos muy bien desde nuestros gremios. Claro. A ver, yo no te voy a mentir, en mi gremio yo no tengo rivalidad. Y no porque sea una luz, algo lo que la gente necesita. La pregunta es, bueno, dirigencias eficientes, dirigencias que entiendan problemas. Bueno, y en este marco insisto sobre este tema, Julio. ¿Qué va a hacer la 62 si lo que reclama es más conflictividad, más medida de fuerza o algún tipo de representación legislativa teniendo en cuenta que se vienen los comicios para el año próximo? Mirá, la idea de las 62 organizaciones es tener representatividad como tuvimos históricamente los peronistas. El 33% de las listas tienen que pertenecer al movimiento obrero. A ver, como dijo el compañero Palazzo, que los terian, que se autoperciben leones, sigan ladrando. Nosotros tenemos que representar a la gente que quiere laburar. Esa es nuestra función. Bien. Julio, te agradecemos el contacto con Movilizados y obviamente la continuaremos en otro momento. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Alejandro. Saludos a la audiencia y a vos.